¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Es como siempre un placer saludarlos y recibirlos en su canal de Abolaulex, abogado de impuestos. Mi nombre es José Neptuno Martínez, soy abogado especialista en impuestos y defensa fiscal. De igual forma, si esta es la primera vez que nos visitan aquí en el canal, les damos la más cordial bienvenida, esperando que este contenido les resulte de utilidad. Y si así es, les invitamos a que al final del video nos compartan su like y de paso, si no lo han hecho, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, dándole clic en la campanita para que siempre estén enterados cuando subamos más contenido. Dicho lo anterior, en este video les quiero compartir un tema que resultará importante para alguno de ustedes porque vamos a analizar lo relativo a cuál es el tratamiento fiscal que se les debe de dar a las pensiones alimenticias. ¿Pagan impuestos? ¿Se deben de declarar? ¿Cómo vienen reguladas dentro de la ley del impuesto sobre la renta? Etcétera. Aquí abordaremos este tema para que ustedes lo conozcan y sobre todo comprender exactamente pues qué es una pensión alimenticia, que en términos legales se conoce como alimentos, es un concepto que así se maneja. Entonces vamos a analizar aquí una presentación e iremos comentando algunos detalles al respecto. Entonces aquí lo tenemos ya en pantalla y lo principal que habremos de centrarnos y responder, bueno, como se los mencioné al inicio del video, ¿cuál es el tratamiento fiscal de las pensiones alimenticias, que también para efectos de la legislación fiscal y la legislación civil se conocen como alimentos? Y bueno, no pretendemos dar aquí una clase de derecho civil, pero sí conviene para los efectos fiscales explicar qué es esto de los alimentos, qué es lo que comprenden, puesto que nosotros al escuchar este concepto, inmediatamente se nos vienen a la mente, pues obviamente lo relacionado con comida, que pudiera ser, no sé, frutas, verduras, carne, leche, huevos, etcétera. Eso es lo que pues pensamos cuando escuchamos el término alimentos. Sin embargo, para efectos legales tiene otra connotación, tiene otro contenido que aquí habremos de explicar de manera breve, sobre todo para que ustedes comprendan cómo se encuentran regulados y bueno, y cuál es el tratamiento fiscal que van a recibir. Nosotros vamos a encontrar la definición legal de lo que qué son los alimentos establecida dentro del artículo 308 del Código Civil Federal. También en las legislaciones civiles de los estados vamos a encontrar un concepto similar. Entonces se establece que los alimentos comprenden no solo la comida, sino también el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Ahora bien, la propia legislación establece que respecto a los menores de edad, los alimentos van a comprender además todos aquellos gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión que sean honestas, adecuadas a su sexo y circunstancias personales. Bueno, ahí tienen ustedes cuando refieran, escuchen hablar pensión alimenticia, alimentos, esta es la definición legal que vamos a encontrar. Entonces, bueno, ¿quién tiene derecho a percibir alimentos? Que se conoce como acreedor alimentario. Entonces, conforme a la legislación civil, pues son acreedores alimentarios los cónyuges. Cuando existe una relación matrimonial, pues ambos cónyuges tienen la obligación recíproca de darse alimentos. También existe esta obligación cuando existe el concubinato. Como ustedes saben, el concubinato es una figura legal que existe cuando dos personas pues conviven como si fueran cónyuges legalmente por 5 años, o bien cuando tengan hijos en común, que no estén casados, pero ya la ley reconoce que eso es concubinato. También, bueno, ¿quién tiene derecho a percibir alimentos? Pues obviamente los hijos. Les debes de proporcionar esta definición que ya les mencionamos. Los padres, el adoptante, el adoptado, los excónyuges o exconcubinos también cuando pues bueno, se quebrante esta relación y bueno, a veces pues existe la fijación de establecer cantidades que se deben de pagar por concepto de pensiones alimenticias, por concepto de alimentos. Ahora bien, ¿quiénes están obligados a dar alimentos? Esta circunstancia puede darse por muchos motivos. Una de ellas puede ser cuando pues ya no persista el matrimonio o el concubinato, que puede darse a través ya sea de un divorcio voluntario o un divorcio contencioso. Y bueno, en el divorcio voluntario se establece cómo va a quedar, de hecho es una obligación que se debe establecer cómo va a quedar el tema de los alimentos si existen hijos menores,
cómo se van a dividir estos bienes y bueno, todo esto se debe establecer en el convenio de divorcio o cuando es contencioso, es decir, que hay una contienda, pues el juez va a determinar quién es el que debe de pagar los alimentos, la pensión alimenticia, y esto pues va a quedar establecido dentro de la sentencia. Demás convenios, se fijan las pensiones alimenticias, que por lo general estos son los casos en donde más se da el pago de una pensión alimenticia. Hay diferentes supuestos donde también, les digo, no pretendemos entrar aquí a una clase de derecho familiar, de derecho civil. Sin embargo, pues les pongo algunos ejemplos. Ya si ustedes quisieran abundar en esta materia, pues bueno, les recomendaría consultar a un abogado especialista en materia civil, en materia familiar, pero a grandes rasgos eso es como se integra. Ahora bien, en cuanto a la forma en cómo deben de pagarse, cómo deben de darse estos alimentos, han habido ya diversos pronunciamientos, diversas jurisprudencias en donde se ha establecido como parámetros. Una de ellas tiene que ver con que los alimentos se deben de dar conforme a la capacidad de quien está obligado a darlos y también a la necesidad del que debe de recibirlos. Entonces, son conceptos, pues a veces que pueden resultar subjetivos, se tienen que hacer estudios, etcétera, pero bueno, aquí yo me quiero centrar en el lado fiscal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento fiscal? El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que no se va a pagar el impuesto, es decir, son exentos todas aquellas cantidades o todo aquello que se perciba en concepto de alimentos por las personas físicas que tengan el carácter de acreedores alimentarios en términos de la legislación civil aplicable. Ya vimos qué son los alimentos y ya vimos quiénes son los acreedores alimentarios. Y por lo general, en su mayoría, pues se pagan en dinero, se pagan por transferencias electrónicas, se pagan acorde al convenio, a la sentencia o demás que esté de por medio para establecer pues cuánto es lo que se debe de pagar. Entonces, supongamos que alguno de ustedes recibe una pensión alimenticia, que les hayan fijado una pensión por 100,000 pesos al mes por concepto de alimentos. Entonces, esa cantidad que se perciba, pues es exenta, no debe de pagar impuestos y además, pues ni siquiera existe la obligación de presentar alguna declaración informativa al respecto, ¿no? Simplemente es exenta y la recomendación aquí, ¿cuál es? Pues obviamente que siempre hay que conservar el documento justificativo que da nacimiento al pago de esta pensión alimenticia, de estos alimentos, como puede ser la sentencia. Es importantísimo que tanto el que paga como el que recibe conserven los recibos, conserven los comprobantes. Si tú vas a pagar alimentos, pensión alimenticia, cerciórate muy bien de que el concepto, la transferencia, pues diga que es pensión alimenticia, alimentos, que corresponda además a la cantidad que te fijó el juez que se estableció. Porque me ha pasado, he tenido algunos clientes que me dicen, oiga, pues me está llegando un requerimiento relacionado con unos ingresos que estoy recibiendo. Y le digo, bueno, ¿de qué son? Es de pensión alimenticia. ¿Y cuánto estás pagando? No, pues estoy pagando tal cantidad. Si en el convenio solamente decía que tú tenías que pagar 50,000, pues aquí estoy viendo que estás pagando 80,000, o sea, estás pagando 40,000 adicionales. Sí, pues es que eso me puse de acuerdo con mi expareja y pues quedamos en que se lo iba a dar por fuera. Bueno, ahí pues en algún caso de algún requerimiento, pues no vas a tener forma de comprobar que eso también es alimentos, porque pues no viene, no tiene una fuente, una ordenanza en donde así se establezca. Si tú estás pagando una cantidad que no estás obligado como pensión alimenticia o tú estás recibiendo una cantidad que no se te fijó, bueno, vas a tener problemas en acreditarla, en justificarla. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, mucho orden con este tema de los alimentos, porque son exentos, pero hay que hacerlos bien, hay que tener un buen orden financiero, un buen orden económico para no caer en problemas, porque esto pues ha dado a diversas interpretaciones. ¿Y por qué resalto aquí que dice en términos de la legislación civil aplicable? Bueno, se los voy a explicar aquí a grandes rasgos con la siguiente tesis de jurisprudencia que dice alimentos, caso en el que no están exentos para efectos del impuesto sobre la renta. Por ahí hubo algunos casos ya en años anteriores donde había ciertas sociedades civiles que establecían la posibilidad de pagar a sus asociados por concepto de alimentos. Entonces,
Eso venía establecido en ley y se establecían en las actas constitutivas. Entonces, bueno, ustedes saben muchas veces cómo existe el ingenio para tratar de darle la vuelta a la ley, no pagar impuestos de manera pues mañosa. ¿Y qué hacían muchas de estas empresas? Asociaban y las ganancias, los dividendos, intereses para que no tener que pagar impuestos se los pagaban por concepto de alimentos apegándose a esto que se establece que es exento, ¿no? Aquí no importa la cantidad que se reciba, ¿no? Es total el monto, es exento, no hay ningún límite al respecto. Entonces se quisieron aprovechar de esa situación. Entonces, ¿qué dijo la Corte? ¿Qué dijeron los tribunales? Oye, voy a aclarar. Estos alimentos solamente se refieren a aquellos que son regulados por el Código Civil Federal y de los similares de los estados, es decir, aquellos que implican una obligación entre personas físicas que tienen una relación de parentesco por consanguinidad, matrimonio, divorcio en los casos que señale la ley, concubinato, adopción, para otorgarse comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad, así como los gastos necesarios para la educación. Por lo tanto, alimentos otorgados a socios industriales o que puedan ser otros no son de estos que se refiere el Código Civil Federal, por lo tanto no entran en esta exención. Por eso resalto esta situación. Insisto, son exentos sin importar el monto. Pero bueno, amigas y amigos, ese fue el tema que les quise compartir aquí en el video. Espero que la información aquí proporcionada les resulte de utilidad y sirva para aclarar algunas dudas. Y como lo mencionamos en el video, todas aquellas circunstancias o situaciones que se pueden presentar, que pueden originar el pago de alimentos, pues pueden resultar muy diversas y ya más que otra cosa dependen del ramo del derecho familiar. Pero ya saben ustedes el punto de vista fiscal. Y bueno, si tuvieran algún comentario al respecto, los invitamos a que ahí en la sección de comentarios nos los dejen o incluso si quisieran hacernos alguna consulta, nos pueden visitar en nuestra página web en www.abolaules.com, en donde con mucho gusto podrán agendar una videoconsulta y los atenderemos. De igual forma, no olviden dejarnos su like, suscribirse a este canal y bueno, como siempre me dio gusto saludarlos y nos seguimos viendo hasta la próxima ocasión.